para ir organizándonos, digo lo siguiente. Entre hoy y mañana, que son las clases que tenemos por la semana, vamos a tratar de terminar lo que es el tema este transformada a Z. La idea es que la semana que viene veamos transformada de Fourier y la semana siguiente transformada de Laplace. Y a la siguiente ya está el segundo parcial. ¿Está bien? El segundo parcial va a ser un día jueves, creo que el 20. Y nosotros tenemos una clase antes, el día antes, la del miércoles. Bueno, trataremos de ese miércoles no dar cuestiones nuevas, algo que nos haya quedado algo, pero usarla para consulta, repaso, como fuera. Bien. Julio me dio la clase pasada, transformada Z, y en definitiva lo que dio la definición de transformada unilateral y bilateral, y dio propiedades. Yo voy a avanzar, pero antes voy a retomar algunas, por lo menos algunas explicaciones que me parece que son buenas. En la definición de la transformada Z, que poníamos que x de z era igual a la sumatoria de n desde el menos infinito hasta infinito de, llamamos x de n por z a la menos z. Esta es la definición de la transformada z. Pero en definitiva, ¿qué es? Este x de n es lo que se llama una función discreta o una señal discreta. ¿Está bien? Es una sucesión de puntos, de valores. ¿Está bien? Y usando esta definición, ¿esto qué es? No es otra cosa que una serie de potencias, donde aparecen potencias negativas. Y si aparecen potencias negativas, de lo que hemos visto en serie, no es otra cosa que una serie de lados. ¿Está bien? Entonces, la transformada Z la podemos pensar como un procedimiento matemático para convertir señales en una función x de z. Una función x de z donde esta es una función compleja, z es la variable compleja, y que es una función analítica. ¿Por qué? Porque si este es un desarrollo en serie de Laurent, este desarrollo, si converge a una función analítica. Y va a ser analítica en la región de convergencia de esta serie. ¿Está bien? Y eso es importante pensarlo de esa manera. También uno lo podría pensar si uno imaginaria un espacio donde estén presentes todas las posibles señales x de n. Y este sería algo así como un espacio de sucesión. Y otro espacio que uno podría llamar un espacio de funciones analíticas. Donde va a aparecer la x de z. Entonces, por medio de esta transformación, que es la transformada z, convierto esto en una función analítica. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Y puede ocurrir que uno lo piense al revés. Una función analítica, por medio de una operación que será la transformada inversa, la transformada z, voy a obtener las señales discretas. ¿Está bien? ¿Qué más podemos decir? Que en este espacio de las sucesiones, uno que va a tener, por ejemplo, lo que se llama ecuaciones en diferencia. Y cuando haga la transformación,
lo que va a tener acá son ecuaciones algebraicas. ¿Bien? Cuando digo ecuaciones de diferencia, ¿ustedes qué se imaginan? Pensemos lo siguiente, que esta x de n, que es una función discreta, sería, por ejemplo, aquella que el valor 0 le asigna un valor. Luego al 1 le asigna otro, al 2 le asigna otro diferente y así. ¿Qué significa? Que para determinados valores la función le asigna un valor, pero entre ellos no hay asignación de valor. Esto es lo que sería una función discreta. ¿Bien? Cuando uno tiene, a diferencia de la función discreta, cuando uno tiene una función continua, tiene algo de este tipo. ¿Está bien? Entonces, si esta es la función f de t y reúne ciertas condiciones, puedo encontrar, por ejemplo, la derivada. ¿Está bien? Si es continuo y derivable, yo puedo obtener f' de t. Y podría encontrar f segunda de t, etc. Y podría pensar en este esquema de funciones continuas una ecuación que podría llamar P, que me vincule a la función con su derivada segunda, etc. Acá podría ir suspensivo, igualada a un valor, supongamos I. ¿Y esto qué es? Bueno, aquí se cuenta público, ¿no? Comas. O sea, algo que me vincule. Una función con su derivada segunda. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es? Lo puedo escribir de otra forma. Sería la derivada de f con respecto a t más una constante, la derivada de f segunda con respecto a t dos veces, igual a i. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Por qué serie? Una ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque vinculo la función con su derivada y su derivada segunda, lo que fuera. Esta es una ecuación diferencial. ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial? Lo habrán visto de distintos métodos, entre otras formas, usando la transformada de Laplace. ¿Sí? Bien. Esta idea, pensémoslo ahora en esta función discreta, donde tengo x de n, supongamos esta función, tengo x de n menos 1. ¿Qué es x de n menos 1? Es esta, pero que está desplazada en un valor. ¿Está bien? Y podría pensar x de n menos k, lo que fuera. Ahora, puedo pensar en una aplicación que me vincule x de n con x de n menos 1, con x de n menos k igualada a un i de n. Esto así, en analogía con lo que acabo de decir, es lo que se llama una ecuación en diferencia. ¿Está bien? Donde no tengo acá en las funciones continuas las derivadas, sino que acá tengo las funciones discretas con su respectivo desplazamiento. Y una ecuación en diferencia, una herramienta para resolverla es la transformada Z. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Por eso Julio les dijo en la clase pasada la vinculación entre lo que sería la transformada Z en funciones discretas con la transformada de Laplace para funciones continuas. ¿Se entiende? Bien. Puede ocurrir
que uno tenga una función continua como esta y por alguna razón en particular sea necesario hacer lo que se llama una discretización de una función continua. ¿Qué sería? Por ejemplo, si esta es la función, para el 0 tomar este punto, para el 1 tomar ese punto, para el 2 tomar ese punto y así sucesivamente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tengo un sistema donde me es de importancia no meter la función continua porque tal vez no la conozca o por lo que fuera, sino tomar ciertos valores discretos de esa función. En ese caso, tendré que operar como ecuaciones en diferencia y usar la transformada para resolver esa ecuación. ¿Está bien? Estoy comentando esto como idea para poder ubicarnos de qué utilidad tiene la transformada Z como herramienta de trabajo. Un ejemplo de lo que sería la discretización. Supongamos que tenemos que, por algún motivo, ver cómo es la variación de temperatura de este lugar. ¿Está bien? Uno sabe que la temperatura tiene una variación continua. Sería como una F de T. ¿Está bien? Pero ¿cuánto vale la temperatura? A la temperatura la tengo que medir. Tengo que tener un elemento. Un elemento de ello puede ser un termómetro. ¿Está bien? Que me marca la temperatura. Y pongo el termómetro y miro cuánto es la temperatura y anoto. Vuelvo a hacer lo mismo a la hora y anoto. ¿Está bien? Entonces lo que voy obteniendo no es la variación continua, sino los puntos correspondientes a los momentos en que voy a tomar el valor de temperatura. ¿Está bien? Entonces, esta variación de la función temperatura va a quedar registrada en los momentos en que voy a tomar el registro. ¿Está bien? Bueno, eso sería la discretización. Y podría ocurrir que en vez de un termómetro tenga un sistema de medición de temperatura donde me vaya registrando en vez de una hora cada 10 minutos o cada minuto. ¿Está bien? O cada miles de segundos. En definitiva, lo que voy a tener, por más pequeño que sea este intervalo, distintos puntos de la medición. ¿Está bien? Ese es como un ejemplo bien visible de lo que significa discretizar una función si fuera necesario. ¿Está bien? Bien. Entonces, como para redondear lo que venía diciendo, pensemos la transformada Z como una herramienta que me permita resolver ecuaciones en diferencia. ¿Por qué? Porque las transformo en ecuaciones algebraicas, puedo resolver las ecuaciones algebraicas, que sé hacerlo, y volver para ver cuál es realmente la señal discreta por medio de la transformada inversa. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer ahora, ver cómo obtener la transformada inversa. Y otra aplicación que vamos a ver ahora también es la utilidad de la transformada Z para resolver sistemas. ¿Bien? Sistemas que funcionan con señales discretas. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto? Entonces, vamos a borrar un poquito y vamos a comenzar a ver las formas de obtener la transformada inversa. Bien. Vuelvo a escribir la expresión de la transformada Z, y acá hay una región de convergencia de esa transformada. ¿En qué consiste esto?
La transformada inversa consiste en, conocido la función x de z, obtener los valores x de n. ¿Bien? O sea que obtener estos valores significa saber cuáles son los coeficientes de esta serie de Laurent. ¿Bien? Entonces, obtener esos valores significa utilizar lo que ya sabemos de Laurent. ¿Y qué sabemos de Laurent? Voy a volver a escribir la expresión que usamos en aquel entonces, donde decíamos que la serie de Laurent tenía unos coeficientes que llamábamos, voy a poner m, llamamos cn por z menos z0 a la n, donde los cn, ¿quiénes eran? Eran valores que tenían esta expresión. Si se fijan en el apunte, van a ver que esos eran los coeficientes de la serie de Laurent. ¿Bien? Si uno hace la analogía de esta expresión que usamos en Laurent con la transformada z, ¿qué veríamos? Que estos coeficientes cn acá son los cn. ¿Está bien? Y que acá el exponente que nosotros llamamos en Laurent m, acá sería menos m. Entonces, si el m es igual a menos m, significa que puedo pensar que los coeficientes de la transformada z, que son los x de n, y usando esta expresión, ¿qué va a ser? 1 sobre 2pi por integral a lo largo de c, ¿de quién? De f de z, pero en nuestro caso va a ser x de z, por z menos z0, pero el z0 nuestro ¿cuánto es? 0, porque es el origen. Entonces me va a quedar z a la m más 1, pero m es menos n. ¿Está bien? O sea que me va a quedar menos, por el abajo, va a ser z a la menos n más 1. ¿Está bien? Diferencial c. Y esta es la expresión que me va a permitir calcular cada uno de los coeficientes de la transformada z. ¿Cómo se usa eso? Se usa viendo cómo resolver esta integral para cada uno de los valores de n. ¿Está bien? Bien, lo vamos a hacer por medio de un ejemplo. Simplemente voy a volver a escribir esto acá, porque creo que en la apunte figura como x de z por z a la n menos 1 diferencial z, que es la expresión que nos queda justo en el apunte. Bien. ¿Se entiende la idea? Lo que hay que hacer para encontrar la inversa es calcular el x de n para cada valor de n. ¿Está bien? Sea el n y los distintos valores. ¿Está bien? Bien. Y esto lo vamos a hacer por medio de un ejemplo. El ejemplo que vamos a tomar, ¿cuál es? Vamos a pensar en la x de z como 1 sobre 1 menos a por z a la menos 1. En una región de convergencia tal que el módulo de z sea mayor que el módulo de a. Bien. Esta ecuación la puedo escribir de otra forma. ¿De qué manera? Como z
sobre z menos a. ¿Está bien? Pongo este abajo, saco un factor común y me queda de esa forma. Este es el x de z. Bien. ¿Cuál es el valor x de n que voy a obtener? El que voy a obtener es igual a 1 sobre 2pi por integral a lo largo de c de x de z por z a la n menos 1 diferencial z. Tengo que resolver esta integral. ¿Quién es C? C es un contorno cerrado, orientado positivamente, suave, que está en la zona de convergencia de la serie. ¿Está bien? Por lo tanto, incluye las singularidades de esta expresión. Bien. Entonces lo que voy a hacer es plantear las ecuaciones para resolver para los distintos valores de n. Por ejemplo, el primer n que tomo es el 0. Si tomo el 0, voy a obtener el x de 0, que será 1 sobre 2pi, la integral a lo largo de c, ¿de quién? De x de z. X de z que me la función x. Z sobre z menos a. ¿Está bien? Pero si n vale 0, acá que tengo 0 menos 1, me queda menos 1. O sea que será z a la menos 1. O sea, será igual a 1 sobre z por diferenciación. Tengo que resolver esa integral. Ya sé resolver integrales, ¿o no? Está bien. Me perdí. ¿Me perdí por qué? Porque puedo hacer esto con esto. ¿O no? En definitiva, esto me va a quedar integral a lo largo de c de diferencial z sobre z menos a. ¿Está bien? ¿Y dónde tengo singularidad ahí? ¿Ah? ¿Cómo resuelvo eso? Porque el z igual a, perdón, el z igual a 0, esta singularidad, ¿cuánto vale? Esta expresión, ¿cuánto vale la integral de z igual a 0? Parece que me apuré. Me apuré. Antes de cancelar, ¿qué singularidades tengo acá? 0, ya. ¿Está bien? Pero si hago lo que hice recién, el 0, que es una singularidad, ¿qué tipo de singularidad es? Evitable. Y si la singularidad es evitable, ¿cuánto vale el residuo?
¿Cuánto? ¿Cómo era el desarrollo en serie de Lauren cuando tenía una singularidad evitable? ¿Ah? ¿Cómo es la parte principal? 0. Entonces, el residuo es 0. Entonces, lo que tengo que hacer es, para z igual a 0, tengo una singularidad evitable. ¿Qué pasa con z igual a a? En z igual a a, lo que tengo que hacer es calcular tengo que calcular el residuo. ¿Y cuánto es el residuo? ¿Cuánto es el residuo de esta expresión? Para A. ¿Cómo calculo el residuo? Lo vuelvo a escribir. Sería x de 0 igual a 1 sobre 2pi integral. Si hago la cancelación me va a quedar la diferencial de z por z menos a a lo largo de z. A es una singularidad. ¿Qué tipo de singularidad es? ¿Qué tipo de singularidad es? Polo. Es un polo. ¿Está bien? ¿Cuánto va a valer el residuo? Mejor dicho, ¿cuál es el orden del polo? ¿Ah? 1. ¿Y el residuo entonces cuánto va a valer? 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El límite de la función por z menos a, y la función ¿quién es? 1 sobre z menos a. El límite cuando z tiende a, esto se me va a poner y me queda 1. Entonces esta integral vale 1. ¿Está bien? En definitiva, para n igual a 0, tenía dos singularidades. La 0, que era evitable, me daba 0, y esta que me da 1. Entonces, la integral, ¿a qué es igual? A 2pi por la sumatoria de los residuos. Pero el residuo, por 1 sobre 2pi. Este valor de acá, entonces se me van los 2pi y me queda la sumatoria de los residuos. O sea que esa integral, en definitiva, me da igual a 1. O sea que para n igual a 0, lo que tengo, el valor resultado es 1. ¿Está bien? Bien, ahora voy a hacer otra cuenta, la otra cuenta, pero ahora para otro valor de n. Ahora voy a tomar n igual a 1. Si n es igual a 1, la expresión que me queda es que el x de 1 va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral a lo largo de c, ¿de quién? De x de z, que es z sobre z menos a, por ¿quién? Por n, que vale 1 menos 1, me queda z a la 0. Z a la 0, ¿cuánto es? 1 por diferencial z. Entonces tengo que resolver ahora esta expresión. ¿Está bien? Si tomo esta expresión, ¿qué singularidades tengo acá? A solamente. ¿Está bien? Y si tomo A, que dijimos en esa expresión que era un polo, ¿cuál va a ser el residuo de esta expresión? Va a ser el límite cuando z tienda a A, porque A es la singularidad de z menos A, o la función que es z sobre z menos A, ¿y esto cuánto me da? Me queda A.
O sea que cuando n vale 1, el coeficiente es a. ¿Está bien? Bueno, si ahora tomo un genérico n igual a k, el x de k, ¿cuál va a ser? 1 sobre 2pi por integral a lo largo de c, ¿de quién? De la función que es z sobre z menos a ¿por quién? Por z a la k menos 1. Diferencial z. Y si vuelvo a escribir, ¿esto qué es? Z por z a la k menos 1, ¿qué es? Z a la k. Sobre z menos a, diferencial z. ¿Qué singularidades tengo ahí? En el integrando, ¿qué singularidades tengo acá? Una. Cuando z vale a. ¿Está bien? O sea que a es la singularidad. ¿Qué tipo de singularidad es? Igual que recién, es un polo de orden 1. ¿Cuál es el valor del residuo? Va a ser el límite cuando z tienda a A de z menos a por z a la k sobre z menos a. Esto se me va con esto y me va a quedar, esto es igual a la k. ¿Está bien? O sea que cuando n vale k, el valor que obtengo es a la k. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la sucesión que teníamos, que era x de n, ¿quién es? El primer valor, ¿cuánto me dio? 1. El segundo valor que me dio, ¿cuánto es? A. El otro valor que me dio, a la k. Y seguramente si hubiese tomado el n2 me iba a dar a al cuadrado y así sucesivamente. Y este 1, ¿qué podría ser? A la 0. Entonces yo podría poner que x de n es igual a la n. ¿Está bien? Esto será. Y si estoy tomando la parte de los valores positivos, es como multiplicar esto por el escalón unitario. ¿Está bien? Eso significa que estoy tomando los valores positivos. ¿Y cuánto es? Si esto es n y esto es x de n, te digo, para 0, ¿cuánto vale? 1. Para 1, ¿cuánto vale? Para 1 vale a. ¿Está bien? Dependiendo cuánto vale a, será mayor o menor que 1. Pongamos que sea mayor. Si es 2, me va a quedar 2 al cuadrado y así sucesivamente. Y voy obteniendo ese tipo de transformación. ¿Se entiende la idea? Bien. En definitiva, una manera de encontrar los valores x de n es haciendo la integral para cada uno de los coeficientes. Bien, ¿alguna duda, pregunta de eso? Bueno, vamos a borrar un poco y vamos a ver ahora otra forma. Otra forma
Otra forma es, que sería como la forma B, hacer el desarrollo o la expansión en serie. ¿Qué sería hacer la expansión en serie? Es pensar en la definición, que sería, si es esta la expresión, vamos a tomar la expresión del desarrollo en serie de x de z como el desarrollo de sería acá x de n por z a la menos 1 en su respectiva región de convergencia. ¿Cuál es el concepto? Tengo la función y tengo que encontrar los coeficientes en el desarrollo en serie. ¿Está bien? Pero lo único que conozco es la función. Si logro hacer el desarrollo en serie alrededor del origen, el desarrollo de Laurent, lo que me queda, o lo que me resta por hacer es determinar o observar cuáles son estos coeficientes. ¿Está bien? Entonces lo que se trata es encontrar el desarrollo en serie de Laurent de la función x de z. Y el ejemplo que vamos a ver ahí, encontrar el desarrollo en serie de la función x de z igual al logaritmo de 1 más a por z a la menos 1 en una región de convergencia que sea módulo de z mayor que 1. En este caso se usa series conocidas. Y la serie conocida que vamos a utilizar es que el logaritmo de 1 más w es igual a la sumatoria de n igual a 1 a infinito de menos 1 a la n más 1 por omega a la n sobre n. Y eso válido para el omega menor que 1. Módulo de omega menor que 1. ¿Qué deberíamos pensar? Esta, logaritmo de 1 más omega, es una función compleja. ¿Se acuerdan de la función logaritmo que no está, no es analítica sobre el eje negativo? Pero acá es 1 más logaritmo, 1 más omega, o sea que está desplazada en un valor. Por lo tanto, la función logaritmo de 1 más omega va a ser analítica en un anillo desde el origen hasta 1. Por lo tanto, lo que voy a tener allí es un desarrollo de Taylor que vale en la zona módulo de omega menor que 1. Y ese es el desarrollo que voy a usar para encontrar el desarrollo de esta expresión. Lo que voy a hacer es sustituir omega por omega por el a por z a la menos 1. ¿Está bien? Entonces, si hago que omega es igual a a por z a la menos 1, lo que obtengo es el x de z utilizando esa serie conocida. Y lo que me va a dar es el logaritmo
de 1 más a por z a la menos 1 será la sumatoria de n desde 1 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1, por a la n omega a la menos n. ¿Está bien? Z. ¿Está bien? Y si comparamos esto con la definición de la transformada, tenemos que esto sería esto. Por lo tanto, los coeficientes de la transformada z, los x de n, serán estos valores. Entonces podríamos escribir que los x de n son igual a menos 1 a la n más 1 por a la n sobre n. Entonces para cada valor de n voy obteniendo, para cada valor de n voy obteniendo sus x de n. ¿Bien? Cuando el primer valor de n será cuando n vale 1, cuando vale 2 y así sucesivamente. ¿Está bien? En definitiva, ¿qué significó la expansión en serie? A partir de x de z, encontrar el desarrollo de Laurent sobre el origen, o alrededor del origen, ver el desarrollo y observar cuáles son los coeficientes del desarrollo para determinar los x de n. ¿Está bien? Porque en realidad lo que estoy buscando son esos valores x de n. Bien. Esa era una segunda forma de encontrar la función inversa. Y la otra forma, no la voy a desarrollar porque estamos en el apunte, pero básicamente, ¿cuál es? Básicamente, la tercera forma es usar la tabla. ¿Qué significa usar la tabla? Pensar que una transformada z, con las propiedades de linealidad, uno lo podría pensar como que es la suma de diferentes términos que tienen su propia transformada z. Y que cada una de estas transformadas z es la transformada de una función elemental que ya conocemos. ¿Cuál sería la función elemental? Los otros días con Julio hicieron la transformada z de u a la n. Y les dio un valor. ¿Está bien? Creo que después hizo la transformada z de n por u a la n y le dio un valor. Podríamos hacer también, ya lo vamos a hacer, el delta de n y me da un valor. Y eso está ya en tablas. ¿Qué figuran las tablas? ¿Cuál es la función discreta? ¿Cuál es la transformada? Y su región de convergencia. ¿Está bien? Entonces, usar tabla significa de la expresión que tengo, descomponer en expresiones conocidas y usar la tabla. Eso es básicamente lo que significa. En el apunte vienen expresiones que son, por ejemplo, 0 por z a la n más b1 por z a la n menos 1 sobre z a la n más a1 por z a la n menos 1 punto sustancial.
No lo escribo para no hacer largo. Pero cuando hay expresiones de funciones analíticas que son cocientes de polinomio, lo que se hace es descomponer esto en fracciones simples. ¿Está bien? Y descomponer en fracciones simples depende de cuáles son las raíces del denominador. Las raíces del denominador pueden ser raíces simples o raíces de diferente orden de multiplicidad. ¿Está bien? Entonces, encontrar esos coeficientes, o uno lo hace artesanalmente, o puede usar la expresión para encontrar cada uno de esos coeficientes. Si es un polo simple o si es un polo de orden de multiplicidad mayor que 1. ¿Está bien? Y armar la expresión de la descomposición en fracciones simples y usar la tabla. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta de esto? Bien, vamos a ir un poquito más. Bien, lo que vamos a ver ahora es sistemas. Un sistema que vamos a tratar de explicar de qué se trata y qué características debe tener un sistema en el cual lo pueda resolver usando transformadas Z. La idea del sistema es muy elemental, lo que damos acá. Un sistema va a ser algo, que ahora vamos a intentar dar ejemplo, en el cual ingresa una señal y el sistema responde de alguna manera por medio de otra señal. ¿Bien? ¿Qué puede ser eso? Puede ser un circuito eléctrico o electrónico en donde ingresa una señal que podrán ser pulsos y el sistema responde. ¿Bien? Ahí en el apunte da alguna idea. Un sistema, la idea que se puede dar así, como general, un sistema puede ser el automóvil, donde la señal de entrada sea la presión que hace el conductor sobre el acelerador. Cuando aprieta el acelerador, el sistema automóvil, ¿cómo responde? Aumentando la velocidad. La mayor velocidad en todo el sistema hace que vaya más rápido el auto. ¿Bien? Esa es la idea del sistema que vamos a manejar. Algo que está, que uno lo puede imaginar como que es hermético, donde ingresa esto y el sistema responde. ¿Bien? Circuito electrónico, un sistema de mecánico donde hay resortes, amortiguadores, lo que fuera. ¿Bien? Ahora, este sistema lo vamos a pensar como que es un sistema discreto. O sea que las señales que entran son señales discretas como las que describimos recién. ¿Bien? Y vamos a pensar también que este sistema sea lineal. ¿Qué significa que el sistema sea lineal? Que
la idea de lineal es que si al sistema ingresa una señal x1 de n, el sistema responde con una señal y1 de n. Si el sistema tiene una señal x2 de n, el sistema responde con una señal y2 de n. Ahora, si al sistema ingresa una señal que es una combinación lineal de las dos señales anteriores, la respuesta del sistema va a ser una combinación lineal de las señales anteriores. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? O sea, si el sistema tiene esta característica, vamos a decir que el sistema es lineal. ¿Sí? Vamos a pensar también en la idea de que el sistema sea causal. ¿Causal qué significa? La idea es que el sistema, si no recibe señal de entrada, no tiene respuesta. ¿Está bien? ¿Está bien? O sea que I de n será 0 si n es menor que 0. ¿Bien? Porque para n menor que 0 no hay señal de entrada. ¿Está bien? Y la otra idea que vamos a manejar de estos sistemas que sean invariantes en el tiempo. Invariante en el tiempo sería que si ante la entrada de x de n el sistema responde con I de n, cuando ingrese IN menos tau, la señal de salida sea IN menos tau. O sea, si ante una entrada el sistema responde así, en una entrada, en un tiempo posterior, va a responder de la misma manera. ¿Está bien? Invariante del tiempo. Dicho de otra manera, si hoy le hago entrar el sistema de señal y me responde de determinada manera, cuando lo haga mañana, tiene que responder de igual forma. ¿Bien? Bien. Entonces, lo que vamos a pensar es que este sistema, así como está descrito, sea un sistema lineal, causal, invariante en el tiempo y discreto. Y si es así, significa en términos generales que el sistema está gobernado por una ecuación. Y esa ecuación tiene, en general, una forma de este tipo.
y lo podríamos representar que al sistema, si ingresa XDN y responde como IDN, aquí hay una ecuación que llamaremos HDN, que es la que gobierna el sistema. Será la representación de esta ecuación. Bien. ¿Cuál es la idea acá? La idea para resolver el sistema de esta característica es pensar que a este sistema lo transformo usando la transformada Z. De tal manera que la señal que ingresa, transformada por medio de la transformada Z, ya no será XDN, sino que será XDZ. La ecuación que gobierna el sistema será H de Z y la ecuación de salida será I de Z. De tal manera que la salida I de Z va a ser H de Z por X de Z. La puedo pensar como que la ecuación H de Z que gobierna el sistema será X de Z por, dividido Y de Z. Al revés. ¿Cómo? Al revés. ¿Al revés? ¿Al revés o no? Y de Z igual a, o sea que H de Z será Y de Z por X de Z. Bien. Y de acá podemos inferir que la función que gobierna del sistema en el espacio de las señales discretas será H de n igual a la transformada Z a la menos 1 de quién? De H de Z, que será I de Z sobre X de Z. Y lo que se demuestra también es que la señal de salida I de n, ¿quién es I de n? La transformada inversa de I de Z, ¿está bien? Pero también se la puede escribir como H de n, producto convolución X de n. Bien. Y esta expresión es muy importante porque me va a permitir, una vez que conozca quién es H de n, obtener la salida para diferentes entradas. Y eso tiene su importancia en la siguiente cuestión, que si X de n es igual a la función delta de n, entonces
I de n es igual a h de n. ¿Quién es la función delta de n? La función delta de n, la conocen, la habrán visto ya en ecuaciones que la función delta de Dirac, pero para valores discretos va a ser 1 si n es igual a 0 y 0 si n es distinto de 0. Creo que está así la definición. Esa, si uno la intenta dibujar, ¿qué será? Acá tengo n y delta de n será que para el valor 0 ya sigue el valor 1. Ya que esa es la función delta de Dirac de Q. ¿Está bien? Y si uno intenta calcular la transformada z de la función delta de Dirac, ¿qué será? Usando la definición, la sumatoria n desde menos infinito a infinito de la delta de n es igual por z a la menos n. ¿Y esto cuánto me da? Si esto vale 1 solo para n igual a 0 y en todos los otros valores vale 0, significa que esta sumatoria se va a convertir en 1 cuando desde menos infinito a infinito de z a la menos n, pero solo para el valor n en 0. Me va a quedar z a la 0, me va a quedar por 1 directamente 1. ¿Está bien? O sea que la transformada de la función delta de Dirac, la transformada z de la función delta de Dirac es 1. ¿Está bien? Y de ahí que en los sistemas, si la señal de entrada es la función delta de Dirac, la señal de salida es equivalente a la ecuación que gobierna el sistema. Bien. Como último comentario, nos estamos con el último comentario, que si el sistema está en reposo, si lo que ingresa al sistema es una señal x de n, entonces la respuesta es lo que se llama una respuesta forzada. Y si las condiciones del sistema no son relajadas o son no nulas, significa que si la condición de entrada es 0, lo que se obtiene es una respuesta natural del sistema. Y eso lo que obliga a pensar
es que si en el sistema tengo una condición, una señal de entrada que responde, esta respuesta que obtengo va a ser una combinación de la respuesta natural con la respuesta forzada. ¿Está bien? Bueno, parece que estamos en general con lo que queríamos decir. No sé si hay preguntas. Y si no, me parece que hay bastante de ejercicio, una guía para hacer entre hoy y mañana. Bien. No sé si quedó algo todavía. ¿Cómo? ¿Quedó algo para decir?